Y claro, se infla, como pasó con la Inco de 6 usos. La pinza Inco de 6 usos arrancó de 14, al otro día estaba a 22. Después creo que en un momento, en un momento llegó a 27 y ahora está a 19, que es un precio lógico. Sí, es la que estamos hablando de la... hay un video, yo no lo he visto, pero hay un video en un canal de renombre donde me han contado que las comparan, las testean, las prueban, le da para atrás, para adelante, posiciona, todas las clases. Gracias, Tano, por tomarte el tiempo. Y otra consulta. Vi que vienen unos peines regulables para la terraja fija como la Sanogas. No sé. Mirá, en mi experiencia, yo tengo una terraja regulable española de media a 1,25. Y verdaderamente, bueno, obviamente se hace en 2 pasadas. Tenés 2 marcas, primero le das en la primera marca, después regulás de nuevo y le das en la segunda marca, o sea, la segunda para adentro, obviamente. Pero en el caso de la marca de la terraja que yo te digo, que es española, la marca en algunos peines no es fiel. Entonces, te hacía una rosca bastante fea. E incluso arrancaba en el proceso de roscado algunos hilos. La verdad que te complica la vida, porque vos ya cortaste el niple, ya mediste el niple, lo roscaste de un lado, tenés que hacer la otra rosca, te falla una marca y bueno, te queda roscado horrible. Sí, lo cortás, le pones una entrerrosca, alguna haces o dejás ese niple para otra cosa, pero te atrasa. Las terrajas regulables, la verdad que a mí no me gustan. Prefiero hacer fuerza con la machete, con la Sanogas, con peine, pero sabés que si hiciste un corte recto en el caño y le hiciste un ingreso cónico acorde a un buen laburo, la terraja va a roscar. Sí vas a tener que hacer fuerza, una vuelta para adelante, media para atrás, una vuelta para adelante, media para atrás, y la vas a laburar tranquilo. Y estamos hablando mucho de terrajas, no te olvides de la morsa. La morsa nunca tiene que quedar floja. Vas a apretarla con el mango, o sea, con su correspondiente manija. Pero si podés, agarrate un pedacito de caño y terminá de ceñir el ajuste, porque cuando vos estás imprimiendo la fuerza para roscar, se gira. Y no hay nada más feo que se te gire el caño en la morsa. Obviamente, si es una instalación embutida, eso lo pintás bien en epoxi, después queda cubierto, nadie se va a enterar. Si estás laburando en cañería exterior y te queda esa patinada, obviamente lo vas a pintar en epoxi. Todo esto obviamente sujeto a hermeticidad. Le tenés que haber pegado una recontra relimada para que pierda por ahí. No va a pasar. Sé que por ahí me explayo demasiado, pero quiero llegar al punto porque después dicen, ¿y si te pierdes por ahí? Sabemos que por ahí no va a perder, pero tenés la marca de que patinó en la morsa. Lo pintás bien en epoxi y ahí le mandás la grampa con la aislación. Entonces, zafá. Pero, detalle a tener en cuenta si te estás metiendo en el mundo del roscado. Mirá que de la boca para afuera es fácil. Cuando estás en la cancha, ahí se ven los pingos. En media, te vas a matar de risa. Te vas a divertir. Que ya se hace muy poco en media. 3/4 se pone interesante. Y en 1 pulgada para arriba es un laburito. Pablo Ibarra, ¿cómo va? Espero que estés bien, Pablo. Sos uno de los amigos Pablo que siempre saludo y bueno,